La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. El día de hoy pues estamos supervisando aquí los trabajos que está haciendo una empresa y básicamente le puedo comentar que nosotros ya conectamos al pozo de visita, que es este que está acá, pero el problema es que digamos la zanja es muy alta y la compactación se tiene que hacer por lo menos a cada 50 centímetros para no tener problemas con la tubería después. Entonces eso es lo que nos está llevando un poquito de tiempo, pero yo considero que el día de hoy se va a dejar ya disponible el paso para vehículos y realmente hacer una disculpa en público pues a los señores que viven en el área esta de acá detrás del cementerio, porque sabemos las dificultades que se han tenido ahorita con el polvo y todo, pero realmente como les comento, yo considero que el día de hoy se va a dejar conectada la parte donde van a poder transitar por lo menos una vía y que los vehículos pues ya se estén desplazando normalmente y así pues poder ya tener habilitada normalmente la vía que siempre se ha usado, que es la de atrás del hospital, la nueva, digamos, la calle Francisco Pérez, y poder así pues tener ya despejada la calle atrás del cementerio donde realmente se ha generado el problema últimamente. Fíjese que una de las medidas que se han tomado en la actual administración es de que nosotros no podemos tocar ninguna calle, arreglarla, repararla o mejorarla sin antes tener previsto que las líneas de conducción de agua y las líneas de drenajes pues estén completamente en buen estado. Esa ha sido la visión actual y es lo que nosotros estamos tratando ahorita de tener en cuenta y que ha sido una normativa para nosotros en la actual administración. Pero recuérdese también de que estos trabajos pues son trabajos grandes, ustedes pueden hacer las tomas ahorita de el alto que tiene la zanja, estamos hablando que es una zanja de alrededor de 3 a 4 metros, entonces solo la excavación de eso pues lleva tiempo. Realmente no le podría decir con exactitud porque hay imprevistos, entonces lo que sí les puedo asegurar es de que digamos exageradamente para el día de mañana vamos a tener ya habilitada la calle Francisco Pérez para que pues podamos desfogar el tráfico y ya los vecinos pues queden más tranquilos, ¿verdad? Realmente no es que nosotros querramos perjudicar a ningún vecino, es solamente que los trabajos pues se tienen que realizar, la fase del mantenimiento de esta calle pues ya la tenemos encima, entonces definitivamente el proyecto se tenía que realizar, pero como le repito, nosotros le pedimos su comprensión, su paciencia a los vecinos y esperamos pues que ellos pasen por aquí y que se den cuenta que realmente no es por afectar a nadie y nuevamente las disculpas a ellos, ¿verdad? Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.